Después de los eventos ocurridos en la vecindad, el señor Barriga se encontraba en su hogar, fuera de ella. Habían pasado varios días desde que recibió la noticia de lo ocurrido, y aunque intentaba entender lo sucedido, no encontraba lógica en nada. Casi todos los habitantes de la vecindad habían muerto, y ahora, el profesor Girafales estaba muerto también, tras supuestamente intentar asesinar a don Ramón. Sin embargo, mientras el señor Barriga estaba sentado en su sala, reflexionando sobre todo esto, alguien tocó su puerta. Confundido, se levantó y fue a abrir. Frente a él, se encontraba un policía, quien sostenía una caja de tamaño mediano. Sin decir mucho, el oficial le extendió la caja y dijo: «Señor Barriga, esto lo dejó el profesor Girafales. Según su última voluntad, esta caja es para usted». El señor Barriga tomó la caja, aún más confundido, y antes de que pudiera hacer más preguntas, el policía se dio la vuelta y se marchó. Cerró la puerta lentamente y miró la caja con inquietud. Decidió no abrirla aún. Caminó despacio hacia la sala, asegurándose de que Ñoño, que dormía en su habitación, no se despertara. Ya en la sala, colocó la caja sobre la mesa, se sentó frente a ella, y con manos temblorosas retiró la tapa. Lo que encontró dentro lo dejó impactado. Había una carta escrita a mano, y una pistola. El señor Barriga tomó la carta con cuidado y la desplegó. La caligrafía era inconfundible. Era del profesor Girafales. El mensaje decía: «Señor Barriga, si por alguna razón ya no me encuentro entre ustedes, y don Ramón sigue con vida, quiero que sepa que tengo fuertes sospechas de que él mató a doña Florinda. Y a Kiko. Además, su comportamiento ha sido cada vez más extraño. No tengo pruebas suficientes, pero mi instinto me dice que ese hombre oculta algo muy oscuro. Le dejo esta pistola porque, si la verdad no puede ser hallada con palabras, quizás sea necesario tomar decisiones difíciles. Por favor, intente encontrar la verdad. O haga lo necesario. Atentamente, profesor Girafales». El señor Barriga dejó la carta sobre la mesa, respirando con dificultad. Miró la pistola dentro de la caja. El arma brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. La duda se sembró en su mente, pero también algo más. Una inquietante necesidad de saber qué estaba ocurriendo realmente con don Ramón. Después de eso, al día siguiente, el señor Barriga tomó una decisión. La carta del profesor Girafales lo había dejado pensativo durante toda la noche, y aunque no quería creerlo, algo dentro de él le decía que debía averiguar la verdad. Era su deber. Así que, sin decir nada a Ñoño, se dirigió hacia la vecindad. El lugar estaba silencioso, como si la tragedia aún flotara en el aire. Caminó con pasos firmes hasta la puerta del departamento número 72, el hogar de don Ramón, y tocó con fuerza. Don Ramón abrió casi de inmediato. Al ver al señor Barriga, su rostro cambió de inmediato, y con su clásico tono nervioso, intentó bromear. «Ah, señor Barriga. Mire, justo iba a salir. Pero no tengo el dinero de la renta. Ya sabe, la crisis, la vida, los gastos». Pero el señor Barriga no dijo una palabra sobre la renta. Lo miró fijamente, con una expresión que don Ramón no había visto nunca en él. «Quiero hablar con usted», dijo el señor Barriga con voz firme. En el segundo patio. Don Ramón parpadeó, confundido, pero no sospechó nada. Asintió sin decir nada y lo siguió. Ambos hombres caminaron hasta el segundo patio. No había nadie. El silencio era denso. El chavo y la chilindrina no estaban a la vista. En ese momento, el señor Barriga, con un movimiento repentino, sacó la pistola que le había dejado el profesor Girafales. «Dígame la verdad, don Ramón», exclamó, apuntándolo directamente. «¿Usted fue quien mató a doña Florinda? ¿Y a Kiko? ¿Y también a doña Clotilde?» Don Ramón se quedó helado. Por unos segundos, pareció no saber cómo reaccionar. Luego, levantó las manos lentamente, como tratando de calmar la situación. «No, señor Barriga. Usted está mal. Fue el profesor Girafales quien se volvió loco. Él mató a doña Clotilde. Yo solo me defendí». El señor Barriga lo miraba fijamente. No bajó el arma. ¿Cree que le voy a creer eso? Conocía al profesor Girafales. Era un hombre recto. Jamás habría inventado algo así. ¿Por qué lo haría?, dijo con firmeza. «Dígame la verdad, don Ramón. Toda la verdad».
Don Ramón lo miró. Supo que no tenía escapatoria. Su rostro cambió. Bajó lentamente la cabeza. Su voz salió ronca, casi en un susurro. Está bien. Está bien. Yo los maté. El señor Barriga tragó saliva, pero no bajó el arma. Don Ramón continuó. Doña Florinda me humilló toda la vida. Me golpeó, me acusó de cosas que no hice, me trató como basura. Y Kiko. Él solo seguía su ejemplo. Me miraban como si fuera una plaga. Como si no mereciera vivir en la vecindad. Una tarde, simplemente. No aguanté más. ¿Y doña Clotilde? Preguntó el señor Barriga, con la voz temblorosa. Ella lo supo. Me escuchó. No sé cuánto sabía en realidad, pero me arriesgaba. Así que la callé. El silencio se hizo profundo. El señor Barriga apretaba con fuerza la pistola. Estaba temblando. Don Ramón lo miraba con frialdad ahora, sin arrepentimiento, como si al confesar, algo en él se hubiera liberado. ¿Y qué va a hacer ahora, señor Barriga? Preguntó. ¿Va a matarme? ¿O va a vivir con esta verdad el resto de su vida? Después de eso, pasaron unos segundos eternos. El señor Barriga apenas podía asimilar lo que acababa de escuchar. Tenía la verdad delante de él, temblaba, estaba a punto de decir algo. Pero en ese momento, una voz familiar rompió el silencio. Papá. Se escuchó la chilindrina desde el pasillo. ¿Dónde estás? Don Ramón. ¿Dónde se metió? Gritó el chavo. El señor Barriga se giró instintivamente hacia el pasillo. Fue un instante, solo un segundo. Pero eso bastó. Don Ramón aprovechó la distracción. Con un impulso rápido, se lanzó contra él, lo golpeó en el estómago y ambos comenzaron a forcejear por el arma. El sudor, la tensión y la desesperación llenaban el aire. En medio de ese caos, se escucharon unas nuevas sirenas. Patrullas. No. No puede ser. Murmuró don Ramón al oírlas. Entró en pánico. Con un esfuerzo violento, logró quitarle el arma al señor Barriga y lo apuntó de inmediato. Su mano temblaba, sus ojos estaban desorbitados. El señor Barriga, jadeando, levantó lentamente las manos, y con voz firme pero calmada, le habló. Don Ramón. Aún no es tarde. Aún puede detener esto. Ríndase. Haga lo correcto. Por su hija. Por el chavo. Por usted. Por un instante, don Ramón dudó. Bajó ligeramente la mirada. Pero fue apenas eso. Un segundo después, apretó el gatillo. El disparo retumbó por toda la vecindad. El cuerpo del señor Barriga cayó al suelo, inerte. No debiste llamar a la policía. Murmuró don Ramón con frialdad. Pero al alzar la vista, se congeló. Ahí estaban. La chilindrina y el chavo lo habían visto todo. La chilindrina, paralizada, no podía creer lo que veían sus ojos. Las lágrimas comenzaron a brotar de inmediato, mientras retrocedía lentamente. Papá. Dijo con voz temblorosa. ¿Tú lo mataste? El chavo no decía nada. Estaba rígido, inmóvil. La garrotera lo había atacado con fuerza. Su cuerpo temblaba y sus ojos miraban fijos hacia la escena sin comprenderla del todo. Don Ramón sintió cómo el mundo se le venía abajo. Y entonces, el sonido de las patrullas. Puertas abriéndose. Pasos. Gritos de policías entrando a la vecindad. No había más tiempo. Don Ramón miró a su hija. Sus ojos estaban llenos de miedo, de horror, de traición. Hijita. Susurró. Ojalá algún día puedas perdonarme. Y sin más, don Ramón giró sobre sus talones y corrió. Trepó por unas escaleras viejas, saltó sobre unos tendederos, subió a los tejados mientras los policías, alertados por el disparo, entraban en formación y gritaban órdenes. Ahí va. Es don Ramón. Deténganlo. Pero él ya se deslizaba por las casas, como una sombra. Una figura rota, enloquecida. Y ahora, fugitiva. La chilindrina cayó de rodillas al suelo, llorando. El chavo seguía en garrotera, sin comprender nada. Como si su mundo también se hubiera roto por completo. Después de eso, pasaron unos minutos. Y don Ramón seguía corriendo. Su respiración era agitada, sus piernas temblaban, pero aún así no se detenía. Cruzaba techos viejos, tejados resbalosos, esquivaba tendederos y chimeneas oxidadas. Pero su mente no podía escapar. Pensaba en todo.
En doña Florinda. En Kiko. En doña Clotilde. Pensaba en cómo todo empezó con un sentimiento. Algo tan pequeño como la rabia, la frustración, el rencor. Solo quería vengarse. Solo quería que dejaran de pisotearlo, de tratarlo como basura. Pensaba en todos los insultos, las humillaciones, los desprecios. ¿Y ahora? ¿Dónde estaba? ¿En qué se había convertido? Luego pensó en él. En el señor Barriga. Recordó sus palabras. Esa mirada sería, firme. Y las últimas frases que le dijo. Aún puede detener esto. Haga lo correcto. Pero ya no había marcha atrás. Sabía que el señor Barriga había llamado a la policía antes de ir a buscarlo. Sabía que aquello era su plan de emergencia, por si algo salía mal. Y había salido mal. Muy mal. Don Ramón frenó en seco. Se encontró frente a un muro alto, deteriorado. No había más techos que cruzar, ni callejones por donde escapar. Había llegado a un punto muerto. Un callejón sin salida. Estaba en la cima de una casa vieja, justo en la cornisa. Debajo de él. Nada. Una caída de más de 5 metros sobre concreto. Si saltaba, era muerte segura. Miró a su alrededor, con desesperación. No había dónde ir. Y entonces. Los vio. Policías. Uno a uno, apareciendo desde los techos adyacentes, desde los callejones inferiores, acercándose. Rodeándolo. «Alto ahí, don Ramón», gritó uno de ellos. «Está rodeado». Don Ramón retrocedió unos pasos. Pero solo quedaba el borde. El viento soplaba suavemente, moviendo su cabellera desordenada. Su camisa estaba sucia, su cuerpo cubierto de sudor. Y en su mano, aún sostenía la pistola. La misma pistola con la que había acabado con el señor Barriga. La miró. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. Ahí, en ese instante. Una idea surgió. Una idea oscura. Fría. Silenciosa. ¿Y si terminaba todo? ¿Qué sentido tenía seguir corriendo? ¿Qué cara le mostraría a su hija si lo atrapaban? ¿Qué le diría al chavo? ¿Qué quedaba ya de aquel hombre que un día fue solo un padre buscando trabajo? El arma temblaba en su mano. Los policías gritaban. Pero sus voces se apagaban. Don Ramón dio un paso más cerca del borde. Miró hacia abajo. Luego cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Después de eso, pasaron apenas unos segundos. El viento seguía soplando suave, pero ahora todo parecía en completo silencio. Don Ramón lentamente alzó la pistola. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba vacía. No había rabia. No había dolor. Solo un abismo sin fondo dentro de él. Apuntó a su cabeza. Cerró los ojos. Y entonces, un único disparo cortó el aire de la tarde. Las aves volaron asustadas. El eco del disparo retumbó entre los callejones de la ciudad. Y después, el cuerpo de don Ramón cayó. Golpeó el suelo con un sonido seco. Brutal. Final. Los policías que lo perseguían se detuvieron. Nadie dijo nada. Solo lo miraban. Uno de ellos, incluso, bajó la cabeza. No por respeto, sino por la crudeza de lo que acababan de presenciar. El horror que se había desatado. Por la furia de un solo hombre. Días después, la verdad finalmente salió a la luz. La investigación del asesinato del señor Barriga reveló lo que muchos no querían creer. Don Ramón era el asesino detrás de las muertes de doña Florinda, Kiko y doña Clotilde. Las pruebas, los testimonios, incluso la carta del profesor Girafales. Todo encajó. Un rompecabezas oscuro que nadie imaginó. La noticia se esparció por toda la ciudad. La vecindad del Chavo, esa que por años fue sinónimo de risas y juegos, se convirtió en un recuerdo amargo. En un lugar que nadie quería volver a mirar. La Chilindrina fue enviada con unas tías lejanas, quienes intentaban explicarle que su padre ya no estaba. Pero ¿cómo se le explica eso a una niña? El Chavo, por otro lado, fue llevado a un orfanato. Nadie sabía qué hacer con él. Algunos decían que no hablaba desde aquel día. Que se pasaba las horas sentado en una esquina, con la mirada perdida, como si aún esperara que don Ramón saliera del barril para invitarlo a comer una torta de jamón. Ñoño fue enviado con su madre, a otra ciudad. Aunque tenía comodidades, ya nada le parecía igual. No hablaba mucho.
No sonreía. No jugaba. Algo dentro de él se rompió. Y la vecindad. Esa vecindad quedó vacía. Abandonada. Silenciosa. Las risas, los gritos, las discusiones, los juegos. Todo eso se había ido. Lo único que quedaba eran paredes sucias, puertas entreabiertas, y un eco que a veces, en las noches, parecía repetir una frase. Una frase que ya no causaba risa. Una frase que ahora solo dolía. Y así termina esta historia. Una historia que empezó con rencor. Y terminó en tragedia. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.